Jovanovic. Ahora sí que lo pronuncié bien, Tania, así que vamos a hacer pasar ahora adelante. Un gusto, Tania, saludar. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la primera pregunta de entradita, de tal forma de que encendamos al tiro los motores, es, bueno, yo comenté que eras del punto de vista profesional, pero ahora la pregunta es, ¿quién es Tania Jovanovic desde el punto de vista humano? Es decir, ¿cuál es su propósito que tiene en la vida? ¿Cuál es su visión? ¿Qué lo mueve? ¿Qué te mueve a ti, Tania, desde el punto de vista de hacer todo lo que has hecho? ¿Qué es lo que te gusta como hobby? ¿Qué es lo que practicas? Que hace que se vaya generando ese perfil que uno tiene generalmente y que va acorde al emprendimiento. O sea, generalmente el que es creativo, el que es innovador, el que es líder, tiene sus costumbres, tiene sus hábitos. Hábitos que son distintos a una persona común. Entonces, queremos saber desde el punto de vista humano quién es Tania. Gracias, Tania, por aceptar entonces la invitación. Sí, gracias a ti. Sería como para un programa entero, yo creo, hablando de... Siempre es así. ¿Por dónde parto? Por donde tú quieras. ¿Quién es Tania? Bueno, de partida contarles que estoy desde Villarrica. Vivo con mi familia hace un año acá. Llegamos desde Santiago. Justamente con eso que dices tú, como que uno, cuando está en estas cosas, como que uno es bastante inquieto. Entonces, como que hay que estarse moviendo. Soy viñamarina, tengo 2 niños, 2 hombres de 8 y 10 años. Soy apasionada de los temas que implica movilizar y transformar. Por eso también, claro, tú dices, tengo un amplio currículum, en realidad no paro de estudiar. De repente me tengo que hasta como frenar, veo algo pasar y digo, porque esto como que va a ayudar acá, esto me va a servir para potenciar tal cosa, para potenciarme y para potenciar a otros, que es a lo que me dedico. Y eso relacionado con mi propósito. Mi propósito es lograr que se entienda la importancia del ser humano en la transformación de las organizaciones. O sea que a través de las organizaciones logremos en el fondo transformar al mundo. Eso suena súper grande, pero en el fondo yo creo que uno tiene que tener propósitos así potentes, transformadores y masivos, ¿por qué no? Tratar de movilizar. ¿Cuáles son además mis pasiones no tan profesionales a lo mejor, aunque todo está entrelazado? Una de mis pasiones es el yoga. Yo soy instructor de yoga también, creo que actualmente no hago clases, pero sí practico. Así que una de mis rutinas, que también tú por ahí tocaste el tema, es de levantarme a las 6 siempre. Entonces día por medio hago yoga y día por medio veo temas pendientes porque hasta ahora con ese silencio además sureño me puedo concentrar mejor. Yo funciono en realidad como de las 6 a la 1 después del almuerzo, o sea, hasta ahora ya estoy como que no entiendo mucho. ¿Por qué puede funcionar mejor en un ambiente sureño? No, digo yo porque por el silencio. Y naturaleza. El silencio, la naturaleza, incluso aunque, bueno, hoy día está lloviendo, pero aunque esté lloviendo, es como otro el sonido, entonces como por lo menos a mí me ayuda a concentrarme y yo creo que hasta logro resolver en mucho menos tiempo cosas, entonces tengo esa disciplina, aunque de repente me cuesta un poco a las 6 de la mañana, o sea que yo digo, no, pero digo no, porque sé que después me va a funcionar mejor. Me encanta la naturaleza. Antes hacía mucho trekking, mucha montaña, media montaña, pero con mis niños en realidad ya no lo he hecho. Pero soy vegetariana y eso va de la mano en realidad con todo lo que hago. Trato de ser lo más consecuente posible en todo, entre mi vida personal, lo laboral, lo que hago, lo que digo, lo que comento, lo que leo, lo que estudio, lo que enseño, que esté de la mano. Eso les puedo contar, o sea, habría mucho más, pero en realidad para no aburrirlos tanto conmigo, pero esa soy yo. Bien. Viviana, ¿quieres hacer alguna pregunta? Bueno, Tania, sí, teníamos un set de preguntas acá que habíamos preparado y seguramente que a nuestros auditores también les interesa mucho conocer, porque tú te has destacado en el área del liderazgo. Entonces, una pregunta es, aquí, desde tu experiencia y como académica en liderazgo, ¿cuáles serían o son los desafíos que tenemos los chilenos para lograr el liderazgo efectivo como país?
¿Por dónde crees tú que debiéramos comenzar? Primero por entender qué es en realidad el liderazgo y no confundirlo con necesariamente cargos de jefatura. El liderazgo es bastante amplio, o sea, desde el liderarse uno mismo, liderar la vida, liderar los equipos, liderar personas. Entonces, lo primero es como lograr entender esa diferencia y entender que el liderazgo implica más bien facilitar y ayudar. Más que el decir cómo se hacen las cosas o qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, es un cambio de paradigma también, es un cambio de mentalidad, de como lograr sacarnos de la cabeza que el líder o los que tienen cargos de liderazgo son como los que se las saben todas y van a indicarnos a los demás así el camino a seguir o qué hacer. En realidad, un líder o una líder o lideresa es quien ayuda a que el equipo, más que el equipo, es quien ayuda a que el sistema o en el ecosistema o en el ambiente en que se mueven estén las cosas que los motivan. Estén todas las herramientas que necesitan para desarrollarse. Que estén todas las condiciones y estar siempre dispuesto a ayudar. Y con la mentalidad de que este equipo debiera llegar al punto de autogestionarse. Y uno está ahí solamente como para ayudar. Eso en realidad es el liderazgo. Entonces, es que eso te quería preguntar. Sí, eso te quería profundizar un poquito más sobre la pregunta que hizo Vivi, porque dijiste autogestión. Pero antes de eso, había escuchado que tienen que estar las condiciones, pero generalmente no están las condiciones, desde el punto de vista del apoyo ya sea de gobierno, que puede llegar hasta cierta magnitud, o quizás entidades que apoyan también en este ecosistema, pero generalmente el liderazgo, yo creo que puede ser forjado, ¿no es cierto?, por la persona que de pronto tú vas viendo como un referente, como un guía de forma natural, y que tú vas aprendiendo, entonces el líder va aprendiendo y también se va desarrollando por sí mismo. Entonces, cuando yo señalo esto, estoy hablando de la autogestión, ¿cachai? Entonces, ¿cómo crees tú que debiéramos desarrollar más líderes en Chile? Esa sería una pregunta como para reforzar y complementar o potenciar la que hizo Vivi. Primero yo me haría la pregunta, que puede sonar media básica, pero primero es el por qué. Pensando, no sé si han escuchado el Círculo Dorado de Simon Sinek, que me gusta mucho de pensar primero el por qué, después el cómo, después el qué. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos en realidad más líderes? Suena una pregunta como, a lo mejor como obvia, como decir, pero claro que necesitamos. Pero en el fondo es hacer la reflexión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, entonces, y por qué podemos llegar a una respuesta y entonces eso nos da luces de qué es lo que necesita ese líder o esa líder y entonces en el fondo después qué debiera desarrollar. Pero si sigo con el por qué, es justamente pensando en que el fin último es potenciar a las personas. Entonces, sí, necesitamos desarrollar más líderes para que potencien a las personas. ¿Y por qué potenciarlas? Para que en realidad saquen su redundante, pero que logren sacar su máximo potencial. Y entonces, ¿cómo vamos desarrollando más líderes? Logrando, o desde quienes tienen roles de liderazgo, puedan humildemente desprenderse de su rol como de jefe o jefa, de que se las sabe todas, y lograr potenciar las cualidades del equipo o de las personas que lo siguen. Dependiendo del rol del liderazgo, a quienes transmite, con quienes habla, a quienes enseña, a quienes da clases, con esa humildad de que no se la sabe todas, yo creo que por ahí va el tema. No es un tema trivial, porque es un tema muy de
no es un tema, no es como un checklist que uno dijera, mira, estos son los puntos y entonces así voy a lograr ser mejor líder y con estos puntos que yo enseño, entonces voy a transformar al otro en líder también. Esto no funciona así porque es muy de persona, del ser interno. Estoy entendiendo que un líder actual, digamos que está en una posición de poder, puede dar paso, ¿no es cierto? Puede dar paso a que emerjan o puede cultivar nuevos líderes. Pero para que ocurra eso, este líder que está en posición de poder tiene que reunir ciertas condiciones que tú hablaste humildad, ¿no es cierto? ¿Fue así o no? O Sí. a mí se me vino a la mente humildad. Humildad. Humildad es una, que yo la valido, porque el líder tiene que ser humilde. Cuando no es humilde, ya pierde en cierto grado fuerza y dosis de liderazgo, porque ya pasa a ser más para el lado jefe. Pero además de la humildad, yo le agregaría mente abierta para entender las diferencias de las personas, porque generalmente el líder tiene que tener la capacidad de escuchar a los demás. Y cuando él impone su verdad, también pierde esa dosis de liderazgo, porque pasa a ser un tipo que va al conflicto. O sea, yo tengo la verdad, yo tengo la razón y tú estás por ende equivocado. Y esa es la filosofía de ganar-perder, que yo la tengo sagradamente en un libro acá. Entonces, el verdadero líder es el que entiende que cuando uno piensa diferente, acepta la diferencia nada más. Y no se va a poner a discutir con el otro, sino que le va a presentar un punto de vista y va a tratar de mostrarle nada más, de tal forma de que el otro se pueda por cuenta propia entender o no entender, pero no irse a la pelea. Entonces, creo que son esas dos cosas relevantes en un liderazgo desde el punto de vista comunicacional. La humildad y la apertura de mente como para entender y aceptar las diferencias. ¿Concuerdas con eso? O decía Maturana, entender al otro o ver al otro como un legítimo otro. Y eso suena un poco fácil, pero súper difícil. Por eso, hablando como de las características o cualidades, que ahí tú nombraste dos, yo diría que en realidad es una sola la más importante. Porque hay un montón de listados, uno busca... Voy a colocarla aquí. Ya, a ver. Ya, ahí tenemos. Porque si uno googlea las características, hay que las 10, que las 15, que las 7, por ejemplo, ahí están las 8 cualidades básicas de un líder o las 8 características de un líder. Y acá hay más. ¿Ves? Hay muchas. Las 10, exacto. Hay cosas que se repiten, otras no. Sí, pues. No, claro, por ejemplo, aquí aparece visión, digno de confianza, asume riesgo. Claro. Pero mira, si miras la otra y mira estas otras, hablan más de honestidad, hablan más de transparencia, pasión, dice por acá, sensibilidad, inteligencia, compromiso. Entonces, hay de todo. Pero en ninguna de estos listados he encontrado la única característica que en realidad, o sea, no la única, la más importante y es la que permite llegar a todo esto. Y no lo he visto en ninguno de estos listados. A ver. ¿Quieren saber? Pero claro, pues. Estamos para aprender. Ojo que no lo inventé yo, este es de mi gurú, digo yo, de Ignacio Fernández. Que la característica más importante de un líder es la automaestría. En el fondo es conectarse con el ser, con uno mismo. Porque en el fondo, si tú no estás conectado contigo mismo, si tú no has trabajado, por eso es la automaestría, ¿cómo vas a lograr llegar a todo esto? Pero eso que tú dices de estar conectado es conocerse, es autodesarrollarse. A ver, explica un poco más. Sí, es autodesarrollarse. Es trabajar, hay muchas herramientas, no quiero entrar como al detalle de las herramientas pero en el fondo trabajar en el ser de uno, trabajar en uno, autopotenciarse, trabajar en conocerse, en escucharse, en cuidarse, en aprender, pero en el fondo es cultivarse uno, porque ¿cómo puedes entregar, por ejemplo, cómo puedes tener sentido del humor o cómo puedes pensar que vas a poder guiar a otros si no has trabajado contigo mismo? Si no estás conectado con tu ser interno, si no estás conectado con tu propósito, con lo que te mueve a levantarte todos los días. ¿Cómo vas a pretender entonces de tener claridad, de entregar confianza? ¿Cómo vas a ser asertivo? Entonces pueden haber montones de listados, pero ¿cómo vas a llegar a eso si no has trabajado esto otro que es la automaestría?
De hecho, hay un libro de Ignacio Fernández, le voy a tener que cobrar por publicidad, que se llama El GPS. Oye, pero es que al final creo que, bueno, escuchándote, concuerdo en muchos aspectos, porque al final depende de uno. No es que dependa de si las condiciones están dadas por el aspecto económico, no es porque dependa si tengo más plata porque el gobierno me está dando más plata, no tiene nada que ver con eso. Ni siquiera con la educación, porque la educación, una universidad te la puede entregar de mala forma y puede ser la más prestigiosa del mundo, sino que va a depender de la persona en cómo solo se va desarrollando. Y ahí vamos en la misma línea, porque al final depende de uno. Que de hecho yo en otros programas he hablado harto del locus de control interno, locus de control externo, que desde el punto de vista de la psicología tiene mucho que ver, porque las probabilidades de que se desarrolle más la persona va por el lado del locus de control interno. Lo mismo con las motivaciones intrínseca y extrínseca, o la teoría de Douglas McGregor con hombre X, hombre Y. Entonces, al final, todo tiende a que es la persona con un determinado perfil que de cierta forma se encamina hacia el liderazgo. Ahora, si hay una persona que está del otro lado, del lado de Douglas McGregor, del lado X, por ejemplo, que es la persona que evita el trabajar, que saca la vuelta, que no le gusta asumir riesgos ni responsabilidades, es difícil que pase al I. No imposible, porque para eso están los líderes justamente eficaces que pueden hacerle clic, mostrarle una visión, ¿no es cierto? Mostrarle una visión, invitar a esa visión, hacerle creer en ese sueño, que la persona se sumerja y que empiecen a aflorar sus capacidades que a lo mejor pueden estar ocultas y de pronto puede explotar ese potencial. Entonces, yo creo que justamente esta labor que tú haces y que muchos están haciendo en Chile, son los que estamos preocupados de generar este ecosistema a nivel nacional, cada uno en su forma, y que tarde o temprano tendrán que converger a uno solo, como para hacer un poco la analogía con la tecnología, que Viviana después va a poder hablar un poquito más de eso, porque le gusta, el metaverso. Tú sabes que el metaverso va a absorber a todas las tecnológicas, lo queramos o no. Puede que sí, puede que algunas vayan por otro camino, pero al fin y al cabo, gran parte de conglomerados tecnológicos se van a tener que juntar. En el fondo, todo apunta para allá. Oye, te estaba haciendo una pregunta aquí, Felipe. Mira, Tania, ¿hay algún hábito en específico que recordarías cultivar para desarrollar la capacidad de liderazgo? ¿Qué acciones hacer día a día para diferenciarte del resto? Yo diría que lo primero que hay que hacer es no tratar de diferenciarse del resto. Suena un poco, pero en el fondo, claro, pensando en cómo me desarrollo, cómo desarrollo mi liderazgo, cómo desarrollo mis propias cualidades y fortalezas, porque en el fondo todos nos diferenciamos, porque todos somos diferentes, entonces eso ya es. Pero cómo potencio mis fortalezas, que son diferentes a los otros o parecidas, pero son las mías. Entonces lo que tengo que pensar es cuáles son esas fortalezas. O no pensar, descubrirlas, trabajar, buscar cuáles son mis fortalezas y esas desarrollarlas. Tú recién decías, nombrabas justamente a alguien que saca la vuelta, pero en realidad esa persona significa que no está en el lugar que debiera estar, no está trabajando contento, le carga su pega. Entonces, de hecho a mí me ha pasado que yo trabajo en un lugar y me carga la pega, entonces me cargaba en algunos lados. Y claro, pues ahí uno saca la vuelta y hace lo justo y necesario. Como también decía ¿cómo era? Se me olvidó como el mínimo, para hacer lo mínimo no despedible. O sea, como que en el fondo hacer lo justo para mantener. Pero en el fondo, ¿por qué pasa eso? Porque la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo, pero es claro, ¿cómo es bueno, se me olvidó cómo era la frase. Bueno, pero se entiende. El punto es que quiere decir que no están en ese contexto, no está lo que me motiva. Entonces, justamente los líderes lo que tienen que ver es analizar a esa persona qué en realidad es lo que le motiva. Y entonces, por eso yo hablaba de gestionar el sistema. Entonces, yo gestiono para que esos motivadores estén o lo que lo desmotiva se disminuya o ojalá no esté. Por eso es que hablamos que no es que uno motive,
tú no puedes motivar, sino que por eso facilitas y ayudas para que se den los factores que a las personas los motivan. Y le nazca propio. Y a cada uno le nazca de forma propia. Exacto, claro, porque eso es lo que yo también me tengo que fijar en mis equipos, son todos diferentes y a todos les motivan cosas diferentes. Entonces también el desafío está en cómo logro equilibrar y va de la mano también con la cultura. Cuando hablamos de cultura, a lo mejor en cierta organización hay X cultura y va a personas que no se van a adaptar nomás. Entonces ese tampoco es su lugar. Tampoco podemos hacer como tratar de encajar a todas las personas. Y no sé si al final como que me fui para otro lado con la pregunta. No, sí, mira, Bueno. Mientras estemos hablando de forma apasionada, no hay ningún problema porque la gente se engancha igual. Eso, Viviana. El otro día estuvimos conversando acá con otro invitado que muchas veces el encargado, el jefe formal de una organización no necesariamente es el líder. A veces se forman liderazgos tácitos o informales que no tienen que ver, quizás es un compañero de trabajo o quizás un mando intermedio y pareciera ser que hay ciertas características de la personalidad que hacen que los demás quieran seguir a una persona si es que esa persona les da una instrucción o les dice, miren, hagámoslo así, así, o podríamos hacerlo de esta forma, o podríamos incorporar este objetivo. Y muchas veces no tiene nada que ver con el liderazgo formal que la empresa pone ahí, jefe, cierto tipo de jefe. Y en ese contexto, en Chile tenemos una cantidad de gente que tiene trabajos poco calificados, ¿cierto? Tenemos un problema de ingresos medios, ingresos bajos, de gente que tiene poco estudio y por supuesto opta o solo puede optar a trabajos menos calificados. ¿Cómo se podría lograr que un jefe o un dueño de una pyme, que generalmente contrata o vendedores o guardia o gente con trabajos menos calificados, pudiese entonces fomentar, motivar a su gente, sabiendo que quizás no es el trabajo de sus sueños, que está ahí en el contexto chileno, está ahí solo porque necesita alimentar a su familia, en un contexto además que nos enfrentamos a una posible y cada vez más certera recesión el próximo año. Entonces, quizás mucha gente va a tener que trabajar para poner el pan en la mesa. ¿Cómo un líder, ya sea formal o informal, pudiese motivar a sus empleados sabiendo que no están quizás en el lugar que a ellos les gustaría estar? Buena pregunta. Sí, me gustó. Sirve para harto análisis. Sí. Se puede tomar por muchos ángulos. Claro, bueno, yo no es que me las sepa todas, pero en el fondo lo que he visto, lo que he trabajado, lo que me ha ocurrido, viendo desde como mi experiencia y lo que veo, con quién converso, efectivamente muchos podríamos estar en un momento, como dices tú, y todos hemos pasado también por cosas así. Bueno, yo recién les conté que en algunos lugares donde trabajé no estaba contenta. Pero uno dice, bueno, hay que obviamente hay que mantener a la familia y ahora pensando, claro, que viene recesión y todo, todos queremos mantener nuestras pegas. Entonces a lo mejor no estamos en el trabajo ideal, no es lo que nos gustaría, pero lo que hay que hacer en esos casos es justamente entender eso, desde esa perspectiva. Entonces entender que no, si quiero que en realidad mi negocio y que yo sé que las personas que están trabajando ahí no es su ideal de trabajo, yo como emprendedora, dueña de ese negocio, lo que tengo que hacer es también empatizarme, lo que hablábamos recién, el otro es un legítimo otro, empatizo. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? O tengo que lograr, por ejemplo, el tema de los horarios. Entonces tengo también que empatizar que a lo mejor voy a tener que cuadrar los horarios, no todos van a tener los mismos horarios, a lo mejor no todos los mismos objetivos, y justamente medir por objetivo y a lo mejor no por horario, dependiendo obviamente del negocio, no todo se puede, pero tengo que generar desde mis habilidades y mis posibilidades, siendo como la dueña del emprendimiento,
para que se den las máximas condiciones para que la gente esté contenta. Porque no, claro, no va a ser su trabajo ideal, pero por lo menos que lo pasemos bien, por lo menos que yo no esté ahí como chicoteando, porque sería terrible más encima. A lo mejor no voy a poder pagarles lo máximo posible, pero por lo menos que estén tranquilos, cumplir con las fechas de pago. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer que son, si uno las piensa, son como súper simples en realidad, pero no necesariamente se llevan a la práctica. Entonces, bueno, que hayas sacado la pregunta a colación. Pero es eso. Y también pensando por eso es tan básico el tema de las motivaciones, o sea, que yo tengo que ver mi equipo qué motiva a cada uno, porque entonces a lo mejor puedo modificar un poco el propósito, para dónde va la organización, no sé. Es que es el tema. Es el tema, mira, se supone que toda organización tiene que tener un proceso de selección y reclutamiento, ¿no es cierto? Sí. Claro, entonces ahí está el filtro para saber si la persona va en la misma visión que la empresa. Si no va en la misma visión, chao, yo no lo dejaría entrar. Perdón que sea tan radical, bueno, ya se le podría dar una oportunidad, se le podría dar una oportunidad. Ok, los valores, pero los valores también, pues, o sea, los valores, si la organización tiene por valor la creatividad, tiene por valor la innovación, y tú sabes que la persona, tú le haces las pruebas, los test psicológicos, qué sé yo, y de pronto no concuerda porque, bueno, a lo mejor podría uno despertar eso en esa persona, pero hay ciertos perfiles, la capacidad de trabajar bajo presión. Entonces, yo creo que por ahí pasa el tema, que cuando las empresas no tienen estos filtros y entran las personas, se produce que de repente tienes dentro de una organización una persona que efectivamente no va en la misma línea, no está en un cargo que está realizando su trabajo, y por ende se va. Haría una diferenciación ahí grande, porque entre una empresa grande establecida, claro, que tiene sus filtros, ahí por supuesto, o sea, como que si llegó alguien que no cuadra con la cultura, algo está mal en el proceso. Eso, claro, las organizaciones se puede dar más, pero pensemos en un emprendimiento, por ejemplo. Puede que incluso no tengas ni los valores establecidos. Pero claro que sí. Yo estoy pensando como en eso, ¿no? Toda la razón. No tengo idea incluso de qué me están hablando de cultura organizacional. Entonces, en esos casos, estoy buscando, ponte tú un cargo específico y puede que apareció la persona nomás. Entonces, también es, bueno, la contrato porque no tengo más. Entonces, por eso yo haría un poco una diferenciación. En las organizaciones más grandes es más fácil, claro. Y además que también llegan más postulantes, entonces también es más fácil lograr como que cuadren más con la cultura de la organización, y además es lo ideal y es lo que hay que hacer, que cuadre más con la cultura, incluso más allá de las habilidades técnicas. Eso sí, pero haría la diferenciación entre un emprendimiento y una empresa ya más grande. Bien. Excelente los análisis. Viviana, ¿estás por ahí? ¿Con una pregunta? Sí, perdón. Mira, había acá una pregunta que dice, ¿tienes un programa de radio liderando la transformación dentro de todas tus entrevistas? ¿Qué aspectos más significativos te han llamado la atención que sean dignos de comunicar y aprender? Hay harto. Por ejemplo, a ver. La revolución cognitiva. Entrevisté a Daniel Fernández. Él es académico de la Universidad del Desarrollo, es del directorio de Teletón, ha escrito varios libros. Incluso él ya no está hablando de la revolución industrial, sino que habla de la revolución cognitiva. En el fondo, esto que ya va más allá de la tecnología, ya va más porque en el fondo la tecnología ya está, como que la tenemos, es dependiendo si la usamos o no la usamos o cómo la usamos, pero en el fondo está. Ahora el tema es el conocimiento, la cantidad de conocimiento que tenemos, cómo lo interconectamos, cómo lo usamos, cómo incluso usamos el conocimiento para aprender a cómo utilizar mejor la tecnología. O sea, ya va más allá. Entonces, ese fue un tema como súper interesante y que no se habla mucho, la revolución cognitiva.
¿Qué otros temas? Bueno, por supuesto que yo entrevisté a John Atkinson también, así que tengo que darle aquí porque si vamos a hablar de inteligencia artificial, él es la persona. Y temas de inteligencia artificial hay que hablarlo, o sea, es un tema súper, incluso si lo pensamos, cuando hablamos de temas más sistémicos, la tecnología, claro que es una de las patas, lo que no tenemos que pensar es como que fuera la más importante, o sea, como que eso depende de todo, tenemos que verlo un poco como una herramienta. ¿Qué otras cosas interesantes? Cuando entrevisté a Tadashi y hablamos de temas de innovación y de emprendimiento, pero así como al hueso, o sea, ¿qué tips para los emprendedores? Bueno, ahora que pusiste ahí la imagen, Roberto Musso hablando del viaje del emprendedor. Eso también es buenísimo. ¿Qué otros temas así cuando hemos hablado de temas de equidad de género? Que cuando hablamos incluso de transformación digital, como que se nos olvidan otros aspectos que tenemos que desarrollar dentro de una organización cuando estamos hablando de transformación. De hecho, yo planteo que no puede haber transformación digital si no hablamos de equidad. No podemos hablar de transformación digital si no estamos hablando del ecosistema, incluso del impacto social y ambiental. O sea, está todo interconectado. Entonces, ahí tengo varias entrevistas respecto a temas de equidad. De hecho, ahí con Tina estuvimos hablando del tema de equidad desde el punto de vista de los directorios. Temas de la cuota también que se ha hablado harto. Y yo creo, a mí me gustaría que después ya no habláramos más de la cuota y fuera algo natural. Estos son temas en generales, por ejemplo, súper interesante también en AEX, que entrevisté al director de transformación digital y en el fondo cómo una empresa de explosivos logra hacer una transformación que incluso moviliza cultura e innovación. Algo que uno se imagina, pero cómo lo logran hacer. Eso también es súper interesante. Cómo hizo su transformación digital Verizon. Imagínense una corporación norteamericana gigante que logra transmitir y hacer que los colaboradores, que no me acuerdo, eran como 14, no me acuerdo si eran 140,000, logren todos impregnarse del propósito y vivirlo y hacer en realidad un cambio cultural. Eso también es súper interesante. Porque es más fácil hacer cambios en empresas más pequeñas, por supuesto, pero imagínense cómo movilizar. Y aquí sale un tema interesante, que cuando se logra movilizar en empresas así tan grandes, es porque en realidad el CEO, el directorio, lograron hacer un cambio de mentalidad. Lograron como darse cuenta y volvemos, incluso lo conectamos con lo que veníamos hablando recién de liderazgo. Eso es realmente como un líder que se da cuenta y es tan humilde como decir, yo también tengo que cambiar mi forma de liderar. Y no sé si han visto estadísticas de transformación digital. Hay una muy buena de la Cámara de Comercio de Santiago, que el índice en general subimos, ellos entrevistan unas 500 empresas en Chile, subimos, incluso en temas de digitalización, subimos en los escalones, pero en términos generales, nos mantuvimos. ¿Y por qué? Por los temas culturales. Se habla muchísimo, entonces dicen, sí, súper importante hacer una transformación cultural, la cultura de la organización, sí, es lo más importante, pero que realmente se llegue a hacer algo, es poco. ¿Y por qué? Porque se les mueve el piso a la jefatura. ¿Y por qué? Porque tienen que cambiar su forma de liderar. Es más fácil poner tecnología, automaticemos un proceso, porque ellos no cambian nada, que realmente lograr que ellos modifiquen su forma y ahí se logra en realidad hacer una transformación en la empresa. Por eso, si se dan cuenta, está todo interconectado. Oye, Tania, Tania, acá Felipe, nuestro auditor, pregunta si el camino del líder es solitario o ese será un mito, o el líder puede ser amigo de sus colegas. Volvamos a lo de la automaestría. En realidad, cuando trabajamos en nuestra automaestría, no debiera ser solitario, porque te das cuenta que no puedes hacer las cosas solo o sola. Nada lo podemos hacer solo.
si nos sentimos y estamos en solitario, hay algo que no estamos haciendo bien. Y que normalmente porque nos creemos que somos capaces de hacer todo, entonces sí, entonces obviamente soy un líder solitario. Y ahí yo cuestionaría si es realmente líder. Yo sé que hay unas teorías administrativas respecto de los estilos de liderazgo. Y yo me acuerdo cuando estudiaba esto en la universidad, no sé si estará ya eso obsoleto, no sé, que decía que ciertos trabajos necesitaban un líder autoritario, otros trabajos necesitan un líder paternalista, otros laissez-faire, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Es tan así? ¿Hay tipos de trabajo, tipos de procesos productivos que necesitan, por ejemplo, un líder autoritario que te dice, haz esto y termínalo a tal hora y no hay posibilidad de conversación ni de debatirlo? ¿Crees que eso sigue siendo así o eso ya ha cambiado? Es que no debiera seguir siendo así, pero lamentablemente no ha cambiado mucho. Y si pensamos en cuál es el estilo de liderazgo, o sea, en realidad yo diría que más que estilos, o sea, el estilo debiera ser, o sea, obviamente cada persona es persona y va a tener su estilo en general, pero el estilo debiera ser uno solo y que es el liderazgo redárquico, que en el fondo armamos redes y generamos, que es esto de volver al facilitador, pero eso no significa que no haya momentos. Hay momentos en que hay que ponerse el líder jerárquico. Entonces, más que el estilo en general, yo hablaría como de momentos que es necesario actuar de otra forma. Por eso es que es un poco, a lo mejor algún día vamos a llegar, pero que uno dijera, hay una organización totalmente redárquica, es como difícil. Siempre hay una parte más jerárquica. Por ejemplo, si pasa algo, no sé, un terremoto, no podemos ponernos redárquicos, o sea, no podemos, ¿qué te parece? Pero bajamos por el ascensor o la escalera, llevo mis cosas, estamos todos de acuerdo con llevarlas. Imposible, o sea, ahí tiene que salir el jerárquico, se hace esto, partimos. Entonces, por eso yo diría que hay más momentos que estilos. Y lo que sí, cuando hablamos de liderazgo, sí vamos en una evolución. Estaba el liderazgo que se llama el Management 1.0, así lo del chicote, de la era industrial. Después el Management 2.0, que es donde está la mayoría de las empresas, que ahí está la jerarquía. Y debiéramos transitar hacia un Management 3.0, que es más bien el de la redarquía. Pero hay momentos en que sí hay que usar o el chicote o la orden y el se hacen. Ahí quiero complementar un poquitito ahí, Tania. Entonces ahora me voy a dar pantalla yo mismo. Un ratito. Bueno, en base a lo que preguntaba Felipe, si el líder es solitario, y yo diría que en gran medida, pero no tanto, o sea, un espacio, sí. Del punto de vista de lo que señalabas tú estás en el sur, ¿no es cierto? Y a veces solo, contemplando la naturaleza, generas el proceso creativo. Además de iniciarlo, como igual tú lo señalaste, del autoconocimiento, de esas reflexiones que son profundas, en las que tú vas encontrando respuestas. Y después, claramente necesitas generar las conexiones, ¿no es cierto?, con ese ecosistema que te puede rodear y bajo el cual tú te sientes cómodo, seguro y que va en la misma línea tuya. Ahora, dentro de una organización, yo tengo que verlo siempre con ojos de recursos humanos. No me preguntes por qué, porque es mi especialidad. Y el líder tiene que ser un verdadero, lo voy a plantear así, puede quizás ser risorio, malabarista. Porque tienes un mundo de cabezas y cada cabeza es un mundo o un universo distinto, unos con más potencial, otros con menos, unos más irresponsables, otros más responsables, unos de más escasos recursos con otro tipo de necesidades. Entonces, ¿tú cómo puedes mantener ese equilibrio? ¿Cachai? En la que se provoque una equidad completa, en la que cada uno de los empleados con cada una de esas diferencias digan, ese líder es justo. Lograr eso, créeme que es difícil. De que se puede, yo lo he vivido y se puede. Se puede, pero claramente que se puede. Y para eso, para responderle a Felipe, y complementando también lo que dices tú, a veces hay que apretarle más a uno, a veces hay que darle más rienda suelta a otro, y por eso que digo, hay que ser malabarista, pero hay que dominar muy bien el arte.
muy bien el arte para no impactar, digamos, negativamente en uno y positivamente en otro, desde el punto de vista de que uno diga, ah, tiene más preferencia por este otro, ¿cachai? Porque ahí el clima laboral se empieza a ir para abajo, entonces realmente hay que ser un maestro, hay que ser un mentor, un maestro, de tal forma de poder llevar todo en equilibrio. Algunos van a encontrar injusto quizás el por qué me aprieta más a mí y no tanto al otro, y ahí está la habilidad comunicacional de decir el líder al colaborador, ¿no es cierto?, del por qué, y cuando el colaborador lo entiende, claramente que empieza a mejorar. Entonces, en ese sentido, el líder en ciertos grados tiene que mantener distancia porque tampoco puede ser visto como amigo del trabajador, salvo que se den ciertas instancias, pero siempre tiene que haber un distanciamiento porque cuando uno pasa al grado de amistad desde el punto de vista profesional, también pueden ocurrir problemas que pueden llevar a algo más complejo, incluso demandas en la inspección del trabajo, qué sé yo, porque, bueno, tú sabes cómo es el comportamiento humano. Entonces, no sé cómo lo ves tú de esta mirada, Tania. Es que va de complemento con lo que hablábamos recién de las motivaciones. Como tú decías, malabarismo, claro, pues efectivamente, todas las personas somos diferentes, entonces todas las personas del equipo se motivan de una forma diferente. Entonces, uno como líder tiene que entonces estar viendo, y justamente tú decías, a lo mejor con uno voy a tener que juntarme más porque a lo mejor le motiva, por ejemplo, el orden y las reglas y lo establecido, entonces le voy a tener que dar más como lineamientos. A lo mejor hay otro no, que es más, le gusta tener más libertad, entonces funciona mejor así. Entonces voy a tener que ir viendo efectivamente como malabarista, y esa es una de las habilidades. Y por eso es que esto es muy como decías tú, de coach, de facilitador, porque en el fondo estoy al servicio, en el fondo, del equipo. Así es. Oye, mira, aquí tengo una lámina para la siguiente pregunta. De ahí le toca a la Viviana. ¿Qué es lo que es la transformación sistémica? Aquí yo muestro estas imágenes que básicamente las encontré en internet, o sea, no voy a decir esto es, porque tú tienes que responder. Pues entonces la idea es que tú digas si eso es, o está bien encaminado, o no, esto está mal, o yo lo veo de esta forma. ¿Qué es lo que es la transformación sistémica para que los auditores sepan? En el fondo es porque la transformación digital ya nos quedó chica. Ya. Y además que hay mucha confusión. Cuando hablamos de transformación digital, unos piensan que es digitalizar o poner tecnología, otros piensan que es más bien cultural, otros que es una combinación de ambos, o a lo mejor otras cosas, pero hay mucha confusión. Y además, más allá de la confusión, no está funcionando. O sea, estadísticamente, en los proyectos de transformación digital que se implementan, tienen entre un 70 y un 85% de fracaso. Y principalmente, o sea, es por varias cosas, porque no se entiende bien qué es, y por lo que hablaba recién el tema de que a los líderes se les mueve el piso, tienen que cambiar su forma de liderar, y eso es difícil. Pero cuando nos conectamos o evolucionamos o pensamos más allá de la transformación digital y empezamos a verlo como una transformación sistémica, entendiendo por sistémico que todo está relacionado. Todo impacta con todo. Todo lo que yo haga tiene un efecto. No puedo hacer empresas si no veo lo que estoy haciendo al planeta, al ecosistema, cómo estoy afectando a mis clientes, a mis colaboradores, a mi equipo, a los dueños, cómo mis productos y servicios están ayudando o no al planeta. De hecho, ahí está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, cómo estoy ayudando, cómo estoy poniendo mi grano de arena a la humanidad. Porque ya no podemos hacernos los lesos. O sea, ya tenemos, desde el rol que tengamos, una responsabilidad por los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no podemos pensar que lo que hacemos no va a tener un impacto. Entonces, cuando llevo esta transformación sistémica a lo empresarial, es que tengo que tener esta visión de este propósito grande, conectado con el objetivo de desarrollo sostenible. Este propósito, ¿cómo lo transmito
cómo internamente logro entonces que estos valores se incorporen como temas de equidad, temas de cómo impacto en lo social y en lo ambiental al ecosistema donde la organización está inserta. Cómo utilizo, por supuesto, la tecnología para todo esto, cómo utilizo la tecnología para colaborar mejor, para contaminar menos. Incluso se está hablando ya que ni siquiera es que yo deje de, como organización, deje de dañar al medio ambiente o contaminar, sino que ya estamos hablando incluso de cómo regenero. Entonces, cuando empiezo a conectar todas estas cosas que parecieran desconectadas, estoy hablando de una transformación sistémica. Y eso es lo que tienen que empezar a mirar las organizaciones. Este es un tema, o sea, si buscan transformación sistémica, también se habla del cuerpo humano, o sea, tiene varias connotaciones, pero yo lo estoy llevando a lo organizacional. Y esto es un tema que estoy comenzando a instaurar más bien en las mentalidades con quienes yo trabajo, porque es más bien un cambio de mentalidad. Cuando uno lo entiende mejor y entiendes cómo está interconectado y que todo afecta, es más fácil entender qué cambios tienes que hacer hacia el interior. Es como que se te abriera, como se te prendiera la ampolleta. Entonces la transformación sistémica, bueno, acá hay algo que planeta, personas, empresas, eso es como el triple impacto en el fondo, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Todos los problemas de la humanidad se pueden llevar o son sociales o son ambientales. Todos son como subcategorías de eso. Entonces, si estoy pensando cómo mi negocio logra impactar en lo social o en lo medioambiental, desde que los productos que entrego, desde cómo uso mis utilidades, y a quienes contrato, eso es en realidad la transformación sistémica, cuando conecto todo esto. Perfecto. Viviana. Bueno, yo había hecho algunas preguntas que tenían en relación con la mujer, pero tú nos acabas de decir en una respuesta anterior que más que hablar del rol de la mujer, había que hablar de temas de equidad. ¿Tú te refieres con esa equidad a equidad de género o a otro tipo de equidad dentro de una organización? En realidad, claro, de género, de temas de diversidad, de equidad de cuando contrato, o sea, que no haya tampoco sesgos en el sentido incluso, o sea, si eres hombre o mujer o otro género, dónde vives, dónde estudiaste. En el fondo, lograr hacer esta equidad, pero en el sentido amplio. Por supuesto que yo tengo como una bandera de lucha, digamos, por la equidad de las mujeres, por supuesto, pero en el fondo hay temas de diversidad y de inclusión, no es mi expertise máximo. Es cuando ustedes me preguntaron, hay otra entrevista buenísima de Anabela Capetillo, que ella es experta en temas de equidad, inclusión y diversidad. Entonces, no puedo como pensar que eso no existe como que no existe, o sea, como que entonces yo voy a solamente seguir enfocándome en contratar a los de mi universidad o sigo con los gerentes todos hombres, o sea, ya eso está, no puedo desconectarme de lo que en realidad está sucediendo, entonces por eso tengo que necesariamente sobre todo si estoy en cargos de liderazgo en empresas o tengo mi propia empresa o emprendimiento, entonces desde ahí, bueno, ¿qué voy a hacer yo para lograr que en el fondo haya un mundo mejor? ¿Y tú crees que en las empresas se produce ese sesgo hacia la contratación masculina? ¿O es más bien que quizá en algunas áreas hay muchos más hombres calificados para esos puestos de trabajo más que las mujeres? Lo pregunto porque yo hago docencia y enseño economía, y en economía los jóvenes, los estudiantes eligen la asignatura, y mayoritariamente los hombres en economía. Las mujeres son muy poquitas las que eligen querer aprender economía. Entonces, ¿habrá algunas áreas en que quizá por las diferencias, las características personales entre hombres y mujeres, hay áreas en que están dominadas por hombres, por este tema de intereses que tienen los hombres versus los intereses que tienen las mujeres? Quizá hay otras carreras dominadas por mujeres y no por hombres. ¿Tú crees que es una cosa de que al final del día
cuando los gerentes o los accionistas o el directorio tienen que tomar la decisión de contratar a alguien en un cargo alto, ¿contratan en forma sesgada a hombres o es porque hay más hombres capacitados para cumplir justamente con los roles y las exigencias de ese cargo? En general, por lo que yo he visto, porque tampoco que sea tan experta en ese tema puntual, que sí, efectivamente hay sesgos en cuanto a la contratación. No necesariamente es que haya menos, o sea, sí hay menos mujeres, pero en realidad esa es la excusa nomás. ¿Y por qué? Tú tocaste también otro tema de que por qué hay menos mujeres en temas de economía. Imagínate, yo soy ingeniero electrónico, ¿por qué hay menos mujeres también? Eso, mi teoría, lo que he visto, también he escuchado y aprendido, es que viene desde que somos niñas. O sea, desde los juguetes que nos regalan, desde lo que nos dicen no te ensucies, no, pero es que no lo haga, no vaya a hacer eso, que le va a pasar no sé qué. Entonces, desde ahí nos van mostrando como que hay muchas cosas que no podemos hacer. Entonces, naturalmente pensamos que esas carreras no son para nosotras. O sea, es que ni siquiera que lo pensemos, lo tenemos tan incorporado en el cerebro que en el fondo nosotros vinimos como para otras cosas y eso es lo que hay que tratar de sacar de la cabeza. Y ahí, perdón que sea autorreferente, pero yo me di cuenta que ¿por qué a mí no me pasó tanto? Y fue porque desde mi bisabuela, que las mujeres de mi familia van a la universidad. Entonces para mí era súper natural. Entonces como que todas las mujeres íbamos, yo veía desde mi tatarabuela que las mujeres trabajaban, entonces para mí era lo más natural. Entonces yo incluso, pero ¿qué es lo que me pasó a mí con eso? Que mi mente estaba, yo pensaba que podía hacerlo cualquier cosa. Entonces yo me enfoqué más en lo que yo quería hacer, más allá de lo que se suponía que yo debía hacer. No estuve como encasillada. Entonces yo de hecho mi sueño era ser astronauta y de hecho por eso llegué a electrónica. Entonces, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta que del tema de machismo, del tema que las mujeres en realidad no teníamos, ahí como que se me abrió el mundo y dije, oh, no podemos. Y ahí me di cuenta que era un tema solamente de mentalidad. Entonces no es un tema de capacidades, es un tema que lo tenemos incrustado y no es incluso, yo creo que no va ni siquiera porque sea tanta decisión nuestra, sino que hay algo como inconsciente y eso es lo que tenemos que ir tratando de cambiar. Que es súper claro cuando yo hablo de esto, que no es que yo tengo 2 hombres, 2 niños, yo les conté al principio. Entonces no es que las mujeres seamos mejores que los hombres, ni que los hombres, sino que somos, o sea, de partida podemos hacer todo lo que queramos y todo lo que sintamos que podemos ser. Y después necesitamos complementarnos ambos para hacer mejores empresas, mejores emprendimientos, mejores hogares. Eso. Bien. Oye, brillante conversación hemos tenido, ¿eh? Da para seguir prolongando, pero tú sabes que por tema de tiempo tenemos que ir dando término. Pero antes de que terminemos el programa, no puedo dejar de pasar la oportunidad de que nos puedas comentar, obviamente que tenemos que ayudarnos, ¿no es cierto? Comentar de qué se trata tu empresa. Lo que nosotros hacemos con el equipo es justamente apoyar a medianas empresas, medianas y pequeñas también, a que hagan su transformación organizacional. Los apoyamos en desarrollar su propósito, en lograr que este cambio de mentalidad de los liderazgos, cómo los acompañamos también, hacemos los cambios culturales y finalmente también los apoyamos con la parte tecnológica que se necesita para todo lo anterior. O sea, la tecnología que apoya en la colaboración, apoya en desarrollar mejores productos. Y eso es principalmente lo que hacemos. O sea que, de hecho, voy a pasar un aviso, hay una charla TED que pueden ver que hice el año pasado, que hablo en el fondo que las empresas van a morir, en el fondo se transforman o mueren. Y es así nomás. Y nosotros suena como innovar o morir más o menos, como lo que digo yo. Sí, así tal cual. Bien. Excelente. Oye, muchas gracias, Tania.
Agradecer también a quien nos generó el contacto, John Atkinson, que ya lo siento como amigo ya, porque estamos hablando caleta por teléfono, harto bastante, y eso es bueno, porque se están generando los circuitos, los ecosistemas, del cual esperamos contar contigo también, Tania. Por supuesto. Así que muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao, Gracias, gracias. Tania. Chao.